Millonario se impacta al ver mendigo negro comiendo basura y cambia sus vidas para siempre. Alejandro caminaba con paso firme por una calle olvidada de Buenos Aires, un barrio donde el brillo de los rascacielos no llegaba ni en sueños. La ciudad parecía otra ahí, paredes rotas, olores duros y un silencio roto solo por voces lejanas y algún grito seco. Él, acostumbrado a autos relucientes, restaurantes con luces tenues y trajes de seda, había decidido escaparse de ese lujo insoportable para desestresarse. Pero nada lo preparó para lo que vio esa tarde. Al doblar una esquina polvorienta, lo atrapó una imagen brutal. Delante de un contenedor de basura, un hombre negro, flaco hasta el hueso, con ropa rasgada y cubierta de manchas, estaba hurgando desesperadamente. No era solo un indigente más. Sus ojos eran fieros, llenos de rabia contenida, y su cuerpo parecía más un esqueleto que un ser humano. Buscaba carne entre despojos, su mano temblaba y el cólera mezclado con hambre. Cuando Alejandro se acercó, la piel de Samuel era un mapa de dolores. Cicatrices viejas, manos agrietadas y una mirada que no invitaba a la compasión, sino a la guerra. Alejandro quería ofrecer ayuda, pero algo en ese gesto cayó en una muralla invisible. En los segundos que duró ese silencio tenso, Samuel lo miró con un rencor que quemaba, como si Alejandro fuera todo lo que él odiaba, un símbolo viviente de la desigualdad, de privilegios que nunca entendería. Alrededor, unos pocos curiosos se asomaban, cuchicheaban bajas frases, se fijaban incómodos. ¿Y ese quién sería? Qué raro que un tipo así ande por acá, decían las voces entrecortadas. El aire se puso denso, pesado. Se sentía que algo estaba a punto de estallar o de desmoronarse. Alejandro por primera vez sintió las manos sudarle, el nudo hacer estragos en la garganta. ¿Quieres algo?, alcanzó a preguntar con voz temblorosa. Samuel no respondió, pero sus ojos no mentían. Era una historia rota, la de los dos. Ese instante fue como un clic en la mente de Alejandro. No supo si por culpa, miedo o una necesidad urgente de cambio, pero algo dentro suyo empezó a romperse despacio. A partir de ese choque, un torbellino invisible comenzó a arrastrarlo por senderos oscuros, no solo en esa calle, sino en su propia casa, en su sangre, en secretos de familia que jamás quiso enfrentar, pero que ahora le exigían dar la cara. Mientras tanto, Samuel guardaba un secreto tan brutal, tan inesperado, que podría voltear todo de cabeza. No era solo un hombre roto por la calle. Había algo más, algo peligroso en sus ojos. Un misterio que podría unirlos o destruirlos. ¿Podrán salvarse o están condenados a seguir perdiendo en un juego gigantesco donde las fichas no mueven los mismos? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Alejandro no podía dejar de mirar a Samuel, y el aire entre ellos se sentía tenso, como si estuvieran en una cuerda floja, a punto de romperse. El silencio era abrumador, pero había algo en los ojos de Samuel que lo mantenía ahí, parado. Era un fuego salvaje, descontrolado. ¿Quieres algo?,
atrevió a preguntar de nuevo, sintiendo que cada palabra pesaba toneladas. Pero esta vez, Samuel le dedicó una mirada profunda. A su alrededor, la gente seguía murmurando. ¿Le va a dar limosna? No creo. Mira su cara. Las voces se pasaban entre ellos, un eco de juicio y curiosidad. Alejandro sintió que el sudor le escurría por la espalda, incomodidad en cada poro de su piel. Fue entonces que todo cambió. De la nada, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Una mujer corrió hacia ellos, su rostro pálido, los ojos desorbitados. «¡Samuel, déjalo!». La voz le temblaba. Apenas podía contener las lágrimas. La multitud se hizo a un lado, creando un camino entre los curiosos. Samuel se volvió, la rabia ahora mezclada con confusión. «María, ¿qué haces aquí?». Y en un instante, la imagen del hombre desolado hurgando en la basura se desmoronó. Alejandro vio que en los ojos de Samuel brillaba algo más que furia. Había dolor, pero también reconocimiento. María, ahora en medio de ellos, no era una extraña. Era parte de su vida. Lo sabía, pensó Alejandro con el corazón en la garganta. Esto no es un simple encuentro. No puedes seguir así. Deja de vivir así. Yo te estoy buscando. María temblaba, y sus manos se aferraban a la ropa de Samuel, pero él se apartó, su cuerpo tensándose como un arco. «No quiero tu compasión, y mucho menos tus palabras vacías», respondió Samuel, y su voz retumbó en el aire cargado. Pero algo en su tono sonó menos hostil, más quebrantado. La lucha interna de un hombre atrapado entre el orgullo y la desesperación. La multitud, que antes los miraba con morbo, ahora parecía atrapada en una película intensa, demasiado cerca de la realidad. Los cuchicheos se tornaron en murmullos apagados. La confusión reinaba. Alejandro sintió que el nudo en su estómago se apretaba más. ¿Qué pasaba entre ellos? «Samuel, por favor», suplicó María, ahora en lágrimas. «No puedes seguir encerrándote en el odio. Te estoy ofreciendo ayuda. ¡Mírame!». Pero él solo desvió la mirada, como si algo en su interior estuviera en un severo conflicto. Alejandro, incapaz de mantenerse al margen, dio un paso adelante. «¿Qué está pasando?», preguntó, buscando respuestas en ambos. Porque en la cara de Samuel reconocía una historia que trascendía la pobreza. Había secretos, y esos secretos parecían oscurecerlo todo. «Te lo diré, Alejandro», dijo Samuel de repente, volviendo a mirarlo. Su voz, ahora más baja, más intensa. «No soy solo un hombre en la calle. Soy parte de un mundo que tú no entiendes. Hay cosas que no sabes que te afectan. María y yo no somos lo que parece». En ese instante, un estruendo resonó tras ellos, como una explosión lejana. La multitud se estiró hacia atrás. Alguien gritó. Un grupo de hombres robustos con chaquetas negras emergió, empujando a la gente a su paso. Un silencio helado cubrió el lugar. «¡Samuel, corre!», gritó María, casi en un grito desgarrador. Pero era demasiado tarde. Los hombres estaban a menos de 5 pasos, sus ojos afilados como cuchillos. Samuel se quedó parado, como si el tiempo se hubiera parado. Y en ese momento Alejandro comprendió que todo lo que había presenciado hasta ahora era solo la punta del iceberg. Las historias de Samuel y María estaban ligadas a algo mucho más peligroso, algo que amenazaba sus vidas. «No pueden llevarte», pensó Alejandro, sintiendo que el destino de los tres pendía de un hilo. Pero la escena estaba a punto de estallar, y él estaba en medio de ella. Preguntándose si podría hacer algo para evitar que las sombras del pasado consumieran a Samuel y a María,
o si iba a ser arrastrado con ellos. Un silencio helado cubría el lugar. Alejandro, incapaz de moverse, sintió cómo su corazón latía en un ritmo frenético, mientras el grupo de hombres robustos se acercaba. La tensión era palpable. Samuel seguía allí, como petrificado, enfrentando su pasado. María, con lágrimas corriendo por su rostro, se aferraba a él, desesperada. «¡Samuel, corre!», gritó de nuevo, pero él no se movió. Justo cuando las sombras de los hombres se proyectaron sobre ellos, un destello cortó el aire, un movimiento rápido. Alejandro apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Un hombre entre los robustos, con un brillo frío en sus ojos, se abalanzó hacia Samuel y lo tomó del brazo. «¡Ey! ¡Te tenemos!», exclamó, como un cazador reclamando a su presa. La multitud estalló en murmullos confusos. «¡No! ¡Déjalo!», gritó María. Su voz ahora era un eco oscuro. Las palabras salían desgarradas de su garganta, mezclando angustia y rabia. Pero algo más estaba surgiendo en medio de la confusión. De repente, un joven del fondo, que había estado mirando en silencio, dio un paso adelante. Era un chico de pocas palabras, apenas conocido, pero su energía era diferente. En un giro inesperado, sacó un arma. El sonido del metal resonó, y un grito de horror se alzó entre la multitud. Fue un acto instintivo, casi automático, que dejó a todos boquiabiertos. «¡Atrás! ¡No se acerquen!», ordenó el joven, apuntando a los hombres. Todo se volvió un caos. La escena estalló en gritos. Algunos corrieron hacia atrás, otros se tiraron al suelo. Alejandro sintió un frío repentino, un nudo en el estómago que se apretaba más con cada segundo. «¿Qué haces?», preguntó Samuel, su voz ahora un susurro tembloroso, una mezcla de incredulidad e incredulidad, incluso en medio del caos. «¿Es un juego?». El joven solo respiraba con fuerza, pero sus ojos reflejaban un cielo tormentoso. María se volvió hacia Alejandro, pidiendo ayuda con una mirada. En ese segundo, algo cambió. «¡Samuel, confía en mí!», exclamó el joven con voz tensa. «Sabía que esto pasaría. Sé quién eres. ¿Qué has hecho?». El aire se volvió espeso. Un secreto se estaba deslizando hacia la superficie, una historia que no se había contado. Los ojos de Samuel se abrieron como platos, pero Alejandro no entendía. «¿Quién es este chico? ¿Qué están ocultando?». Su mente giraba tratando de conectar piezas que no cabían. La multitud estaba en pánico, pero en medio de eso, el joven no retrocedía. «Eres más que un indigente, Samuel. Tienes un pasado que te vincula a ellos», dijo, señalando a los hombres cercanos, que comenzaban a replegarse para evaluar la situación. Un hilo invisible entre ellos, algo que conectaba realidades distantes, comenzó a tensarse. La atmósfera cambió. Alejandro comprendió que no solo era un encuentro fortuito, era el desenlace de algo que llevaba tiempo gestándose. Justo cuando el joven iba a hablar de nuevo, una ventana estalló más allá de ellos. Un grito y el sonido del cristal rompiéndose resonaron. Luego, un vehículo negro apareció de la nada, frenando violentamente. Los hombres de chaquetas negras se recuperaron y se movieron hacia el vehículo, como si finalmente hubieran encontrado su objetivo. «¡Rápido, Samuel!», pidió María. Su rostro estaba pálido y la desesperación chisporroteaba en sus ojos. El joven se giró hacia Samuel. «Es tu oportunidad. No dejes que esto termine aquí». Pero antes de que pudiera reaccionar, las puertas del coche se abrieron de golpe. De entre las sombras salió una figura familiar. «¡Samuel, soy yo!», gritó la mujer que apareció, y el mundo de Samuel se tambaleó. Ella era parte de su vida, un eslabón perdido,
el hilo que podría conectar su pasado y su presente. Alejandro apenas podía creer lo que presenciaba. Todo giraba y retumbaba como un gran ciclo de revelaciones entrelazadas. Había más en juego que un simple encuentro en la calle. La vida de Samuel, un laberinto escondido detrás de una fachada de abandono, se desbordaba, revelando secretos potencialmente devastadores. Y en medio de todo, Alejandro se preguntó, ¿quién era realmente Samuel? ¿Y qué pasaría si lo que creían sabía sobre ellos era solo una fracción de la verdad? Las sombras del pasado se acercaban, amenazando con hundirlos a todos. Estaban al borde de una tormenta, y Alejandro no sabía si podría salir de ella. El mundo se detuvo por un segundo. La mujer que había aparecido de la nada, con los ojos llenos de historia y dolor, tenía el poder de cambiar todo. «Soy yo», gritó una vez más, y el eco de su voz hizo temblar incluso a los más fuertes en la multitud. Samuel, atrapado entre la desesperación y la sorpresa, dio un paso hacia ella, como si un hilo invisible logró pronunciar, su voz llena de incredulidad. Pero no hubo tiempo para más. La confusión reinaba a su alrededor, y los hombres de chaquetas negras se movieron como sombras amenazantes. Samuel se quedó bloqueado, los recuerdos rebosando su mente, mientras su piel erizaba al reconocer a la mujer que había creído perdida para siempre. «Corre, Samuel», instó Ana, desesperada, extendiendo los brazos hacia él. Pero antes de que pudiera reaccionar, el grupo de hombres se abalanzó. Alejandro, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas, supo que tenía que actuar. Sin pensar, se interpuso entre Samuel y los hombres. «¡No! ¡No lo lleven!», gritó, su corazón latiendo con fuerza. El joven con el arma había mantenido su posición. «¡Atrás! ¡No se acerquen!». Pero el caos estalló. Los hombres se lanzaron hacia Alejandro, y en un giro que nadie pudo anticipar, un disparo resonó en el aire. El tiempo pareció detenerse. Un cuerpo cayó al suelo. No fue el de Samuel, fue el joven con el arma. Sus ojos se abrieron en sorpresa, y un charco de sangre se expandió rápidamente, tiñendo el suelo de rojo. La multitud quedó helada. Nadie se movió. El grito de Ana resonó, desgarrador, atravesando la tensión en el aire. «¡No! ¡No! ¡No! ¡No!». Su rostro se convirtió en un mapa de horror. Samuel, atónito, miró hacia abajo, pero en el fondo de su alma sintió algo distinto. Un impulso oscuro, un secreto que había estado guardando, algo que lo vinculaba a esos hombres que ahora se agazapaban. Era un tipo de conocimiento que le helaba la sangre. «¿Por qué lo hicieron? Él solo quería ayudar», gritó, su voz resonando como un trueno en medio del silencio devastador. Los hombres fijaron su mirada en Samuel. El miedo se apoderó de la escena. «Tú lo sabías. Tú estabas en esto», uno de ellos lanzó, la rabia brillando en sus ojos. Alejandro, tratando de comprender, sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tenían que ver Samuel y ese joven? Ana, con los ojos llenos de lágrimas, más allá del dolor, parecía recordar algo. «No, no puede ser», murmuró. Samuel, de pie, comenzó a entender la complejidad del lío en el que estaban atrapados. «No soy solo un hombre en la calle», dijo, con una voz casi quebrada. «He estado huyendo por mucho más tiempo del que imaginas. Lo que ellos buscan, lo que yo perdí, es más grande de lo que creen». El aire se volvía denso. Cada palabra de Samuel era un ladrillo en el muro de la verdad que se estaba levantando. «¿Qué es lo que buscan?». La pregunta salió como un rugido. El rostro de Samuel, una mezcla de furia y resignación,
Revelaba un secreto oscuro que mantenía atados a todos. Pasaron segundos que parecieron horas, y en medio de todo, Alejandro sintió que su vida giraba en un abismo de confusión. «Alguna vez fui parte de esto», exclamó Samuel, su voz resonando, con una verdad que echó chispa a las memorias más ocultas. Era parte de un grupo, relacionado con ellos, antes de que todo se desmoronara. De pronto la revelación inmortalizó el horror. ¿Samuel un criminal? ¿Qué más ocultaba? Un golpe de realidad impactó a Alejandro. La enredada historia entre ellos ahora se tornaba peligrosa. Y en ese instante, un nuevo grupo de personas apareció a la vista. No venían a rescatar, venían a cobrar cuentas. «Samuel, estás acabado», gritó una voz familiar desde las sombras. Era un antiguo socio de ese oscuro mundo que Samuel había intentado dejar atrás. Cada palabra colisión en el corazón de todos. Ahora la historia se retorcía de formas impredecibles, y el entorno vibraba con la tensión de antiguos secretos por descubrir. ¿Qué más podían esconder? ¿Podrían Samuel y Ana escapar de este ciclo de dolor? El caos reinaba. El pasado de Samuel, su huida, las relaciones rotas, todo se alineaba en un peligro inminente, y Alejandro, atrapado en medio de todo, comprendió que no solo estaban luchando por sobrevivir, estaban luchando por su verdad, y esa verdad podría significar su perdición. En un chispazo de luz, la escena se oscureció y el mundo se desmoronó, dejando a todos al borde del colapso. ¿Quién se salvaría? ¿Quién caería en el abismo? La tensión se palpaba en el aire. Ana, con los ojos llenos de lágrimas, miraba a Samuel, atrapada entre la esperanza y el horror. Los hombres de chaquetas negras avanzaban, y Alejandro, con el corazón acelerado, sabía que se acercaba un desenlace. La confusión reinaba, y todos esperaban el siguiente movimiento. «¡Samuel!», repitió Ana, pero sus palabras se ahogaron en los gritos de la multitud, que ahora retrocedía, temerosa. Las sombras de los hombres se cernían amenazadoras, y Samuel, sintiendo que el tiempo se detenía, se vio enfrentado a la mujer que una vez había amado, el eco de su pasado resonando como un tambor. Justo cuando todo parecía estallar, un nuevo estruendo llenó el aire. Un disparo, seco y certero, resonó en la noche. Samuel se sintió como si el mundo se desvaneciera. Pero no fue él quien cayó. Miró hacia su lado y vio al joven que había sacado el arma desplomándose, un charco rojo expandiéndose rápidamente a su alrededor. La sangre brotaba como un río oscuro. «¡No! ¡No, no, no!», gritó Ana, sumida en una desesperación que hirió a todos como un grito de alma desgarrada. Alejandro no podía procesar lo que había pasado. Sentía que el tiempo se alargaba y todo giraba en un torbellino de caos. Pero en medio de la agonía vislumbró algo. El rostro del joven, en los instantes previos al impacto, reveló un destello de arrogancia, como si hubiera querido conseguir algo más grande, algo que nadie entendía. Los hombres de chaquetas negras, sorprendidos, retrocedieron un paso. «¿Qué ha pasado?», exigió uno de ellos, sus ojos transformándose en dagas cortantes. Samuel, atónito, se sintió aplastado por la verdad que había sido ocultada. El joven conocía su historia más de lo que él mismo lo había aceptado. Ana se arrodilló junto al cuerpo sin vida. Su rostro reflejaba el horror y la incredulidad. «¿Por qué lo hiciste?», murmuró con voz entrecortada, como si buscara respuestas en los ojos del cadáver. «¡Corre! ¡Fuera de aquí!», gritó uno de los hombres, su voz resonando con una autoridad que hizo eco en el caos. Pero Samuel no podía moverse.
Todo estaba colapsando a su alrededor. De pronto, un aire helado atravesó la escena. Las luces de un coche negro se encendieron, iluminando la oscuridad con intensidad. El vehículo frenó bruscamente, y de él emergió una figura familiar, su hermano, Martín. «¡Samuel!», gritó, pero su voz se ahogó en el estruendo. «Martín», murmuró Samuel, los recuerdos de su infancia fragmentándose en un caos de emociones. «¿Qué haces aquí?» «Vine a salvarte», dijo Martín, pero su mirada era sombría. «¿Qué has hecho?». Su rostro se crispó al ver el desolado cuerpo del joven en el suelo. La multitud, que había caído en un silencio helado, comenzó a murmurar: «¿Quién es ese?». «No puede ser». Las palabras fluían entre la gente como un río desbordado, y Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. Estaba a punto de descubrir que lo que creía saber sobre Samuel y su vida no era más que un espejismo. Los hombres de chaquetas negras ahora parecían vacilar. «Eso no debería haber pasado», dijo uno de ellos, su tono cargado de indignación. «Él era uno de nosotros». Samuel miró incrédulo. «¿Qué? ¿Él estaba involucrado en esto? ¿Cómo es posible?». La revelación, una explosión en su mente. El joven no era simplemente un desconocido. Había jugado un rol en el oscuro pasado de Samuel. La verdad como un tsunami lo golpeó y lo dejó sin aliento. «Dímelo, Martín. ¿Qué está pasando?», demandó, su pecho apretado, sintiendo que la realidad se tambaleaba. Antes de que su hermano pudiera responder, un potente fogonazo iluminó el ambiente. Un disparo resonó, pero no era hacia ellos. El grupo que había llegado en un giro repentino comenzó a disparar sin piedad. El pánico estalló. Ana gritó, y Alejandro, sintiendo que su cuerpo se movía por instinto, avanzó hacia ella. La multitud se dispersó. Samuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¡Vamos!», gritó su hermano, extendiendo la mano, pero había algo en su mirada, un secreto sin revelar que lo mantenía alejado. Mientras corrían, Samuel supo que la vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Martín se volvió hacia él, y en un susurro urgente dijo: «No podemos dejar que se descubra la verdad. Ellos no deben saber quién realmente eres». La revelación se quedó suspendida en el aire, una sombra oscura que prometía revelar más de lo que estaban listos para enfrentar. Samuel miró atrás. ¿Cuál era el gran secreto que escondía a su hermano? ¿O qué truth realmente vinculaba a Samuel con ese joven desplomado en el suelo? La verdad que se les escurría entre los dedos podría ser la salvación o la condena de todos. Samuel se quedó paralizado, atrapado entre la realidad y el caos. Cuando el disparo sonó, Ana estaba de rodillas, el rostro desencajado, y el joven yacía en el suelo, la vida desvaneciéndose con cada segundo. Un frío recorrió el cuerpo de Samuel mientras su mente batallaba para asimilar lo que estaba pasando. Martín, su hermano, apretó sus manos en un puño, el miedo y la determinación cruzándose en su mirada. «Samuel, debemos irnos ahora», gritó, pero algo en su voz sonaba diferente. No solo era urgencia. Los hombres de chaquetas negras se movían, recuperando la compostura. «¡Atrápalo!», gritó uno, señalando a Samuel, y con un movimiento rápido encajaron un plan en acción. Samuel sintió cómo su corazón desbocaba. Ana intentó levantarse, pero estaba paralizada por el horror. «¡Ana!», gritó, extendiendo una mano hacia ella. Pero un movimiento rápido detrás de él lo hizo girar. Alguien lo empujó. Fue un agente del grupo que lo había perseguido. «Eres un traidor, Samuel», dijo el hombre, su voz como un susurro gélido. «Lo sabíamos, sabíamos que volverías».
Samuel sintió que el mundo se le venía encima. La adrenalina recorrió sus venas, pero no tenía tiempo para pensar. «¡Corre, Ana!», ordenó, pero ella no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en el joven. En ese momento, en medio del caos, un grito desgarrador hizo eco. Era un sonido que atravesaba el aire, frío y desgarrador. «¡No, no te vayas!». La voz rompió la distracción del momento. En un horroroso giro, de entre la multitud salió una figura conocida. Era su padre. «¡Samuel!», gritó, su rostro pálido como una sábana, los ojos llenos de desesperación. La multitud retrocedió sorprendida. «¿Qué haces aquí?», murmuró Samuel, aturdido. No había visto a su padre en años, y la tensión en el aire se hizo aún más pesada. «No es momento para eso, joven. Estos hombres están detrás de ti», dijo su padre sin aliento. «Tu madre está en peligro». La revelación lo golpeó como un ladrillazo. «¡Mamá! ¿Qué le pasa?». Cada palabra salía entrecortada, como si el aire se le escapara. «Ella te necesita. Debemos irnos ya», insistió su padre. Era un llamado urgente que resonaba con un eco de preocupación. Pero antes de que pudiera procesar todo, otro disparo sonó. El sonido rotundo retumbó en su pecho. En ese instante, Martín puso una mano en su hombro. «¿Qué significa todo esto, Samuel?», preguntó, con una mezcla de angustia y confusión. «¿Qué te han hecho?». Fue un golpe de vida. Samuel entendió que el joven muerto, su conexión con el pasado oscuro, era una pieza del rompecabezas que nunca había querido ver. «No tengo tiempo para explicaciones. Debo proteger a Ana. No puedo dejar que ellos sean invadidos por esto». Pero antes de que terminara la frase, la tensión se reventó. Una figura encapuchada emergió de las sombras, con movimientos rápidos y precisos. Sin previo aviso, lanzó algo al suelo, una pequeña esfera brillante que estalló en luces cegadoras. La multitud gritó, los hombres de chaquetas negras gritaban órdenes. El caos se desató. Las luces aturdidoras envolvieron a todos, y en ese momento un grito desgarrador surgió de los labios de Ana. «¡Samuel, mira!». Afrontando la explosión de luz, Samuel giró y se encontró cara a cara con su propio reflejo. Era él, pero no era él. Un doblaje, una versión oscura y retorcida, con la mirada llena de dolor y sufrimiento. «¿Por qué nunca viniste por mí?», le espetó esa imagen. Samuel sintió que se le helaba la sangre. Su propio rostro lo miraba con desprecio y resignación. «¡No puedo hacerlo!», balbuceó, sintiendo que el aire se le escapaba. «Todo este tiempo, escondido detrás de mentiras», continuó su reflejo, con una voz helada que resonaba en su mente. La multitud quedó paralizada. Ya no sabía a quién enfrentar. Los hombres de chaquetas negras desorientados, los gritos apagados. Las luces se desvanecieron lentamente, revelando la escena. Ana estaba de pie, su expresión una mezcla de terror y angustia, mirando a Samuel, a ese doble que emergió de las sombras. «No, esto no puede ser cierto», musitó, desbordando lágrimas. «¡No eres real!», gritó Samuel. Pero no podía quitarse esa imagen de la cabeza. Su pasado, su traición, todo frío y cruel. ¿Qué más oculta esta vida? ¿Qué más se te ha prohibido ver? Interrumpió su propio reflejo, cada palabra golpeando en su pecho como ladrillos. Y entonces, en un giro aterrador, el reflejo se zambulló en el suelo, perdiéndose en sombras. Alejandro, atrapado entre el horror y la revelación, decidió que debía interferir. «Samuel», exclamó, pero todo solo giraba a su alrededor. La multitud, los hombres de chaquetas negras, Ana, todos estaban allí,
y los secretos empezaban a apretar su pecho como un corsé que se cerraba. «Debemos salir ahora», insistió su padre nuevamente, pero la mirada de Samuel se quedó fija en el lugar donde su duplicado había desaparecido. Sabía que solo era el comienzo de algo mucho más profundo y oscuro. «¿Qué está pasando?», preguntó Ana, pero ya no había respuesta. Así, la escena se oscurecía. Cada aliento se tornaba pesado y Samuel, ante la verdad con múltiples caras, quedó atrapado en un torbellino de revelaciones ineludibles. Una pregunta pesaba en el aire. ¿Quién era realmente? La vida de Samuel, antes marcada por el abandono, ahora abrazaba un desenlace imprevisto, y aquel momento se tornó decisivo en su vida. La tensión se palpaba en el aire como una bomba a punto de estallar. Samuel, atrapado entre el terror y la confusión, sintió como todo a su alrededor se desvanecía. Ana, arrodillada con lágrimas en los ojos, se convirtió en parte del caos. La figura encapuchada desapareció de la vista, pero su presencia dejó una estela de dudas en el aire. «Samuel, tenemos que irnos», gritó Martín, aferrando el brazo de su hermano con una desesperación palpable. Pero antes de que Samuel pudiera responder, una explosión sacudió el suelo, deteniendo el tiempo. Un coche negro se estrelló contra la barricada de espectadores, golpeteando a algunos y mandando a otros volando como muñecos de trapo. El vehículo, lleno de humo y ruido ensordecedor, pareció abrir un portal entre el caos y la confusión. Los hombres de chaquetas negras, aturdidos, retrocedieron, pero no antes de que un grupo de figuras emergiera del auto. Eran mujeres, y todas estaban armadas. La escena era surrealista. «¡Alto!», gritó una de ellas, su voz resonando como un trueno en la agitada multitud. Los músculos de Samuel se tensaron al reconocer a aquella mujer. Era Sofía, una amiga de la infancia, una sombra del pasado que nunca había querido enfrentar. «¿Qué haces aquí?», murmuró, cada palabra drenando su energía. «Samuel, somos nosotros los que te necesitamos». «Esto es más grande de lo que imaginas», respondió Sofía, su mirada fija intensamente en él. En un abrir y cerrar de ojos, el pánico cundió de nuevo. La multitud, hasta entonces paralizada, comenzó a dispersarse. Era un mar de rostros aterrorizados y gritos que se fundían en un eco interminable. La gente estaba perdida, pero lo que más asustaba a Samuel era esa revelación. Sofía y su grupo conocían más de él de lo que se había imaginado. «Ellos quieren buscar la verdad, Samuel. Tú eres clave», dijo Sofía, mientras corría hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de urgencia y miedo. «Tienes que venir con nosotros». «No», respondió Samuel, su voz trémula pero firme. Sabía que no podía dejar a Ana detrás. «Ana necesita ayuda. No puedo irme». Los hombres de chaquetas negras se reagrupaban, listos para avanzar, y en ese instante todo se volvió más turbio. «¡Basta!», gritó un nuevo personaje, salido de la nada. Un viejo conocido de Samuel, Ricardo, un criminal consumado que lo había acogido un tiempo. «Si no te marchas, ellos saldrán perdiendo. Pero no olvides, Samuel, te están buscando por algo». La advertencia flotó en el aire. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un segundo la atmósfera cambió dramáticamente, como si una cortina se hubiera levantado. Las mujeres armadas fijaron su mirada en Samuel. «Él pertenece a nosotros», gritaron en coro, y Samuel sintió que su corazón se paraba. El grupo de Sofía retrocedió. La tensión se hizo palpable. «No eres solo un hombre perdido, Samuel», exclamó Sofía. «Sé quién eres y lo que realmente has ocultado». En ese instante, algo se encajó en su mente como un rompecabezas que hasta ahora había estado incompleto. La confusión lo abrumaba.
¿Acaso todo había sido una farsa? ¿Había estado huyendo de su verdadero ser? El eco de disparos resonó, como un llamado desesperado a la acción. Sin dejar que su mente lo traicionara, Samuel se lanzó hacia Ana. Pero antes de que pudiera avanzar, se encontró rodeado por figuras armadas. La pálida luz del día iluminaba la escena de la decadencia, el horror y el secreto pasando a niveles insospechados. «Samuel», gritó Ana, su voz desgarrada. «¡Corre! ¡No mires atrás!». Pero era demasiado tarde. Un disparo, rápido como un rayo, retumbó. No fue dirigido a Samuel, pero el impacto fue brutal. Sofía cayó al suelo, el cuerpo inerte como un muñeco caído. El horror se desató. Samuel sintió que un grito mudo se alojaba en su pecho. Las ratas que habían jurado protegerlo ahora se convertían en sus peores enemigos. Todo se desmoronaba. La revelación impactante resonó en su mente. Sofía había sido parte del grupo que lo había traicionado. Una espía en su mundo oscuro y retorcido. «Tienes que decidir, Samuel. Ellos tendrán tu cabeza si no actúas ahora mismo», rugió Ricardo. Pero los gritos de Ana y el eco de su pasado lo mantenían anclado. ¿Podía confiar de nuevo? ¿Era esto solo el principio? Y así, en medio de disparos y sombras de su pasado, Samuel se quedó suspendido. Todo lo que creía saber se convirtió en humo. Él era más que un hombre en la calle. Era lo que había querido olvidar. La vida, el amor, la traición, todo giraba en un ciclo interminable de dolor. ¿Qué haría a continuación? La decisión pesaba en su corazón, mientras el tiempo se desbordaba y un silencio ominoso crecía. La tensión se palpaba en el aire como un campo de batalla a punto de estallar. Samuel quedó congelado, el horror reflejado en sus ojos. Sofía yacía en el suelo, el eco del disparo resonando en su mente. Ana, de rodillas, gritaba, su voz desgarrando el caos. La escena se fue tornándose un collage de luces y sombras, donde el tiempo se dilataba como un chicle masticado. «Samuel, tenemos que huir», insistió Martín tirando de él, pero los gritos de Ana lo mantenían atrapado. «No puedo dejarla», respondió, sintiendo que su corazón se escurría entre sus dedos. Fue en ese momento que lo vio. En la penumbra, una figura emergía, caminando entre humo y caos. Una mirada familiar y aterradora. Era su madre, Valeria. «Samuel, no te acerques», dijo en una mezcla de desesperación y autoridad. La multitud se detuvo por un segundo, el mundo pareciendo disolverse en una espiral de sorpresa. «Lo que está sucediendo aquí es más grande de lo que crees. En este instante están persiguiéndote a ti». Samuel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué sabes?», balbuceó, los recuerdos flotando en su mente, fragmentos de una infancia que había tratado de olvidar. Valeria no se movió, una sombra iluminada por la confusión. «Eras parte de un juego peligroso y no lo supiste. Tienes que escucharme». Pero el tiempo se escapaba. Los hombres de chaquetas negras retomaron el control del escenario, sus miradas fijadas en él, quizás oliendo el rastro de un secreto que no comprendían del todo. Ana se levantó, su rostro ahora decididamente inquieto. «¡Ah! ¡Samuel! ¡Escúchala! ¡No es lo que piensas!». Ella también había cambiado, su registro vocacional elevado ante la amenaza inminente. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», gritó Samuel, angustiado entre las dos figuras que lo rodeaban. Las conexiones emocionales
comenzaron a desencadenarse como en un juego de dominó, cada pieza revelando un nuevo estruendo de verdad. Fue entonces, en un giro tan inesperado que le hizo tambalearse, que se escuchó el sonido de un coche. Un auto negro brilló en la lejanía, avanzando como un depredador acechando. Las luces se encendieron con fuerza, revelando un rostro conocido en el volante. «¡Es Andrés!», exclamó Martín, quien parecía también sorprendido, la sorpresa reflejada en su mirada. Andrés, el antiguo socio de Samuel, había vuelto de manera siniestra. La atmósfera se volvía aún más densa por momentos. «¡Abre el maletero! ¡Tienes que llevar a tu madre contigo! ¡Es la única manera!», gritó Andrés a través de la ventanilla. Su tono era agresivo, pero había una chispa de urgencia. A toda velocidad, Valeria se movió hacia el auto. Su mirada entrelazaba con la de Samuel. «No puedo dejarte. Ellos vendrán por ti», le advirtió. Y justo cuando las palabras de su madre se asentaron en su corazón, una explosión resonó en las cercanías. En un estallido de fuego y humo, el coche negro voló por los aires, fragmentos de metal y vidrio estallando por doquier. El caos se apoderó de la escena. Samuel no podía procesar lo que sucedía, como si el tiempo hubiese decidido burlarse de él. Aún en shock, se dio cuenta de algo. Sofía se levantaba, a pesar de que había caído hacía momentos. «Ellos manipulaban todo. Tú siempre fuiste el objetivo», gritó, su voz llena de coraje. Ana, girando hacia Samuel, preguntó con su mirada: «¿Qué significa eso?». El mundo a su alrededor comenzó a girar de nuevo. Pero ahora ya no era solo un juego de supervivencia. Se convirtió en una lucha por la verdad, por descubrir lo que realmente era Samuel. La ira y el dolor llenaron su pecho, mientras se daba cuenta de que había estado huyendo toda su vida. Lax se atrevió a preguntar. Andrés, el coche gris aún al fondo, repetía con una voz tensa: «Es la única forma de escapar. El juego apenas empieza». Y justo cuando Samuel tomó la decisión de correr, un grito desgarrador rompió la oscuridad. «¡No lo hagas! ¡Es todo mentira!», resonó una última voz, sonando a través del estruendo como un eco profundo de la desesperación. Volteó y en un instante todo se detuvo. Fue el rostro de su hermano, Martín, valle de verdad y dolor. La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la escena se oscurecía. ¿Qué más había ocultado Martín? ¿Qué significaba realmente para Samuel despedirse de su madre y desprenderse de todo lo que había creído? La confusión se mezclaba con la urgencia, dejándolo al borde de una nueva revelación que podría cambiar su destino para siempre. Samuel quedó paralizado. El caos a su alrededor parecía desvanecerse en un vago eco. La imagen de Sofía, caída, lo desgarró por dentro. «¡Despierta, Samuel!», gritó Ana, pero su voz se perdió entre el murmullo de la multitud, que ahora retrocedía ante la amenaza creciente de los hombres de chaqueta negra. «¡Tenemos que irnos! ¡Ahora!», insistió Martín, tirando de él. Pero Samuel estaba atrapado en una encrucijada. La absolutidad del momento lo envolvía. Su madre estaba ahí, y el sonido del disparo aún vibraba en sus oídos. ¿Cómo podían estar juntos cuando su vida era un rompecabezas de dolor y secretos? De repente, un nuevo estallido resonó. El sonido provenía del coche que había llegado. Un destello rojo iluminaría la escena, y una figura emergió de entre el humo. Era un hombre, pero no cualquiera. Era su padre, con una mirada de furia y dolor que jamás había visto antes. «¡Samuel, corre!», gritó. Pero sus gritos se mezclaron en el bullicio. «¿Por qué estás aquí?», balbuceó Samuel, sintiendo cómo la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La angustia lo consumía. Tenía tanto que preguntar, pero el tiempo no se lo permitía. Antes de que pudiera procesar todo, la explosión resonó nuevamente.
Un grupo, emergiendo del vehículo negro, se abalanzó sobre la escena. Eran hombres del pasado de su padre, cuerpos, rostros conocidos, sombras que había intentado dejar atrás. Samuel, esto no es un juego, todo está conectado. Gritó su padre, pero el miedo y la traición quemaban en el aire. Justo cuando Samuel estaba a punto de aferrarse a esa verdad, otra voz resonó entre el caos. «Tú siempre supiste la verdad», gritó Sofía, aún en el suelo, su mirada fija en él. «Samuel, no eres quien piensas ser, no eres lo que ellos creen que eres». Palabras que resonaron como un disparo más en su mente, haciéndolo tambalear. Martín dio un paso al frente. «¿Qué significa eso, Sofía?» La mirada de todos se centró en ella, y la multitud contenía el aliento. Un silencio helado invadió la escena. Samuel no es solo un hombre en la calle, él es parte de algo mucho más grande. «Debes escucharme», rogó Sofía, luchando por levantarse, su cuerpo tembloroso lleno de determinación. «Sí, escúchala», agregó su padre, su rostro ahora cubierto de tensión. «No has conocido tu verdadero pasado, Samuel. Todo lo que has vivido ha sido parte de un plan que no comprendes». El universo de Samuel estalló en fragmentos. «¿De qué estás hablando? ¿Qué plan? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Su voz se alzó, cada palabra abrumada por el caos que lo rodeaba. «Para protegerte», dijo su padre, y de repente los hombres de chaqueta negra comenzaron a avanzar de nuevo. Fuerza y furia emanaban de ellos. «Pero Samuel, ya no hay tiempo. Ellos han venido a buscarte por lo que eres. No puedes quedarte aquí». El rostro de Samuel palideció. En ese momento, una verdad aplastante se hizo eco en su mente. «¡Oh, no puede ser!», gritó de repente. En un giro inesperado, recordó fragmentos de su infancia perdidos. Un niño siempre adorado, un futuro prometedor. Se sintió desbordado por la realidad. «Nunca pude decirlo, pero tú eres el hijo que deben perseguir», exclamó su padre, y un silencio mortecino envolvió el lugar. Los hombres en chaquetones se congelaron en su avance. «¿Qué hijo? ¿Qué significan todas estas palabras?», Samuel gritó, buscando respuestas que se deslizaban entre sus dedos, siguiendo el eco de su propia historia, y en ese instante crucial, otro disparo resonó en el aire. La tragedia atrapó a todos en un instante. El eco fracturó la escena. La multitud gritó. El cuerpo de su padre se desplomó, y Samuel quedó paralizado, el frío de la pérdida y la traición disolviéndose en el aire. «No, no, papá». Samuel se lanzó hacia él, pero Martín lo detuvo, gritando: «No, Samuel, no puedes». La traición se tornó evidente. Sus enemigos habían surgido, y el grito de Ana se volvió un eco distante. «Corre, Samuel, tú eres la clave. No podemos dejar que te atrapen», gritaron. Pero la realidad se disolvía en un caos de sombras y gritos, mientras Samuel se hundía en su dolor y la confusión lo envolvía. Un nuevo plano de verdad se reveló ante sus ojos. Su vida había sido una farsa. El hombre que pensaba conocer era parte de un juego más grande. En ese momento crucial, el futuro se abrió como una herida fresca. Él era el objetivo. Y con esa revelación, su vida estaba cambiando. Mientras la multitud se desmoronaba y los secretos se desnudaban, una pregunta candente quedó flotando en el aire. ¿Realmente podría escapar? Samuel sintió cómo el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Pero ya no podía permitirse el lujo de ceder al miedo. La escena ante él era un caos absoluto. Gritos, disparos, el cuerpo sin vida de su padre tendido tras el estruendo. El mundo se había reducido a una sinfonía de horror. «No puedo dejar que esto termine así». Se dijo en silencio mientras su corazón latía con fuerza.
Gritó, extendiendo las manos en un acto puro de defensa y solidaridad. La conexión entre ellos se hacía más fuerte en medio del tumulto y le dio un motivo para seguir adelante. La vida de su madre, la revelación de Martín, cada palabra que flotaba en el aire como un eco de traición, estaba apretando su pecho. Aunque la situación era desesperada, la rabia comenzó a consumirlo. «Todo termina aquí», murmuró, mientras daba un paso al frente. El aura de peligro que lo rodeaba se iluminaba con una energía viscosa. Se dirigió hacia adelante, decidido, dispuesto a luchar contra cualquier sombra que se interpusiera en su camino. Los hombres de chaquetas negras, confusos ante la autoridad de su padre y la traición evidente, comenzaron a retroceder. El líder del grupo, un tipo temido por todos, miró a su alrededor, evaluando la situación. Su expresión endurecida mostraba una mezcla de ira y desespero. «Atrápalo», ordenó, y las palabras cayeron pesadas como un mazazo en el ambiente. «Vamos ahora», gritó Martín, arrastrando a Ana hacia el auto de Andrés, quien aparcaba a la vista, listo para salir. «¿Qué pasa con Sofía?», preguntó Ana con voz quebrada, girándose una vez más hacia la figura caída en el suelo. Fue un golpe brutal. La verdad sobre el sacrificio de Sofía lo atravesó como una daga. Pero no había tiempo. Los hombres comenzaron a avanzar de nuevo. Samuel se movió con agilidad, empujando a su hermano al vehículo. «¡Suban! ¡Esas sombras no van a esperar!», gritó. Fue un momento agridulce. La familia, unida por el dolor, estaba a punto de huir de lo que nunca pensó que volvería a encontrar, su vida. Pero cuando estaban a punto de dar el giro, un nuevo eco vocal retumbó. «¡Samuel!», gritó la voz de su madre, atravesando el caos. «¡No te olvides de tu verdad!». Era un recordatorio. Un vínculo que se reforzaba entre la distancia y el destino. La luz del auto se encendió. La multitud, el pánico, todo se desdibujaba mientras aumentaba el ritmo de su corazón. Samuel se dio vuelta y vio la sombra de su madre resplandeciendo en el eco de su propio reflejo. «Siempre he estado aquí, hijo», resplandecía en la confusión. Y con eso corrió hacia el auto, sintiendo que la bruma se despejaba. Con un giro brusco, el vehículo que se alejaba se convirtió en un símbolo de esperanza. La verdad estaba comenzando a emerger en formas inesperadas. «¿Qué harás ahora?», preguntó Martín, su voz temblando. Pero la mirada de Samuel era firme. «Voy a encontrar la verdad. No puedo quedarme callado». La vida no sería fácil, pero una chispa de convicción iluminaba sus ojos. En el camino, mientras la ciudad quedó atrás, una ola de emociones llenó el aire. «¿Qué pasará con ellos?», murmuró Ana, sintiendo el peso del pasado. «No lo sé, pero no pueden alcanzarnos», respondió Samuel, un destello de determinación en su voz. Lo que quedaba por delante era incierto, pero sabían que estaban juntos, unidos por el fuego de su lucha compartida. La historia no terminaba aquí. El eco de respuestas aún resonaba en el aire. Samuel sabía que el camino hacia la redención estaba ocupado por sombras del pasado que amalgamaban sus vidas. La pregunta ahora era, ¿podría enfrentar esa verdad y salir victorioso? Así que aquí vamos, amigos. Este es el momento de actuar. Si disfrutaste de esta historia y quieres ver más como esta, suscríbete ahora al canal y no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer y brindarte más contenido. Tu participación es crucial. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos
que necesitan conocer este final impactante. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es vital. Vamos, hazlo por la historia.